La discopatía degenerativa es el término que usamos los médicos para hablar del desgaste del disco, de ese proceso de envejecimiento natural o patológico o problemático que puede tener un disco intervertebral, lo que podemos entender como estropearse el disco. Y tiene mucha importancia porque es el principio de algunos problemas que tenemos en la columna vertebral, muy comunes, que todo el mundo conoce, como hernias discales, como dolor lumbar, o incluso el desarrollo de lo que se llama estenosis de canal o canal estrecho de columna. Bueno, el disco intervertebral es una estructura que podríamos definir como un amortiguador natural del cuerpo. Lo tenemos a lo largo de toda la columna vertebral, desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro, entre vértebra y vértebra, es una almohadilla natural y tiene una forma muy especial que lo hace casi perfecto. Y casi perfecto porque sirve para absorber muy bien las cargas mecánicas, además es una estructura móvil, y el problema que tiene es que a partir de la tercera década de la vida puede desgastarse. Y eso es por la forma que tiene, por las piezas que tiene dentro el disco intervertebral. Está formado por una zona central que se llama núcleo pulposo, que es una gelatina, una pulpa. Ese núcleo pulposo tiene una consistencia muy elástica porque tiene un alto contenido en agua, y para tener ese alto contenido en agua, pues lo que sucede es que hay unas células que segregan unas sustancias especiales que retienen el agua. Tiene como característica principal que cuando intentamos aplastarlo, cuando hay compresiones sobre el núcleo pulposo transmite la carga mecánica muy homogéneamente al resto de las piezas de la columna, lo cual pues le da muy buenas características mecánicas. La parte externa del disco es lo que llamamos anillo fibroso, que recuerda un poquito a una cebolla con unos anillos concéntricos que están formados por colágeno. Hace las veces de funda de ese núcleo pulposo, de esa zona más gelatinosa, y sirve para contener esa pulpa, esa gelatina en su interior. Y luego hay otra parte que es muy importante, sobre todo para el mantenimiento del disco, que es la placa terminal, que es una pequeña membrana de 1 milímetro de espesor que cubre entre vértebra y disco, cubre el disco, y que sí tiene una función muy importante para la nutrición y alimento del disco. El disco es una estructura que en la vida adulta no tiene arterias, no tiene venas, no le llega una nutrición directa del torrente sanguíneo. Se nutre a través de esa placa terminal por una absorción, una difusión de los nutrientes que hay en la vértebra y en las pequeñas arterias y venas que hay alrededor. Esas son las tres piezas fundamentales del disco intervertebral, que lo hacen muy bueno mecánicamente, pero con una nutrición un poquito precaria y que hace pues, que en algunos contextos pues pueda degenerarse. La discopatía degenerativa o degeneración del disco no se produce por un único factor, sino que hay descritos varias causas, y además creemos que esas causas actúan conjuntamente, que no hay un único motivo de que el disco empiece a desgastarse. Sabemos que hay familias que tienen más desgaste de los discos intervertebrales y se ha demostrado pues, que hay una importancia genética, no de un único gen, sí de grupos de genes que facilitan pues que la viabilidad de las células del interior del núcleo pulposo pues no sea la mejor y se desgasten precozmente. También hay causas mecánicas, sabemos que el disco intervertebral funciona muy bien en flexión y extensión, pero la torsión y la vibración la absorbe mal y mecánicamente tiene más posibilidades de rasgarse, de romperse o de que la placa terminal se lesione, deteriorando su alimento, la toma del alimento.
Los accidentes previos o haber tenido un traumatismo previo es otro factor de riesgo muy conocido. Las causas metabólicas son muy importantes y se ha demostrado pues, que problemas de tipo vascular, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el consumo de tabaco, facilitan que la alimentación del disco no sea buena, no le llega bien la sangre y por esas causas pues, le llega peor la sangre y el núcleo pulposo deja de alimentarse correctamente y se deteriora o envejece precozmente. Las causas inflamatorias también son importantes. Sabemos que cuando le llegan sustancias inflamatorias al disco tiende a estropearse más fácilmente y o bien por inflamaciones cercanas o bien lejanas puede haber una influencia en el peor funcionamiento del disco intervertebral. En este sentido, la obesidad sabemos que es una causa mixta porque tiene los problemas mecánicos propios del aumento de peso y de cargas mecánicas, pero también hay una inflamación de bajo grado acompañante a algunas situaciones de obesidad que sabemos que pueden predisponer al empeoramiento del funcionamiento del disco. En conjunto, pues todas esas causas pueden influir en que el disco no se nutra bien, no se alimente bien y por tanto pues no se regenere en su día a día. Pequeñas grietas que se produzcan pueden hacer que el disco vaya dejando de funcionar y progresivamente lo que va a suceder es que las células interiores del disco dejan de poder segregar esas sustancias importantes para retener agua y se va a ir dando un fenómeno de deshidratación progresivo y a medida que se deshidrata el disco deja de funcionar bien como amortiguador. Las consecuencias de desarrollar una discopatía degenerativa son las consecuencias del fallo del amortiguador natural. El amortiguador natural puede volverse sensible, puede incorporar inervación sensitiva en su interior y volverse doloroso, generando dolor lumbar o incluso generando ciáticas. Además, si el disco falla mecánicamente tanto como para generarse huecos en su interior, vamos a desarrollar un problema que se llama inestabilidad de columna, con consecuencias también de dolor y posibilidad de irritar los nervios que están a su alrededor, con ciáticas. Y por último, cuando el disco intervertebral, el amortiguador natural de la columna, falla y no absorbe bien las cargas mecánicas, lo que sucede es que otras articulaciones que tenemos en la columna van a sobrecargarse, van a tener que hacer el trabajo que antes no hacían y van a ir desarrollando poco a poco artrosis. En definitiva, son síntomas que conocemos todos como de dolor lumbar y dolor irradiado hacia las piernas. El diagnóstico de sospecha lo obtenemos muchas veces de la entrevista, de la consulta, de hablar con el paciente y ir intuyendo aspectos que se relacionan mucho con la sintomatología, con los síntomas típicos de la discopatía degenerativa. Conocer sus hábitos de vida, conocer algunos aspectos importantes del paciente es importante para matizar el problema y a día de hoy la prueba que más información nos da es la resonancia magnética, que nos sirve para obtener el diagnóstico de la discopatía, pero sobre todo para ponerle los apellidos al problema, saber el grado de severidad de la discopatía y otros matices que sabemos que son muy importantes, pues como las lesiones del anillo fibroso o de la placa terminal. Son matices que son importantes para definir concretamente el problema. Además de definir el problema de la discopatía, pues se observa y se puede valorar muy bien la compresión que pueden tener los nervios a su alrededor. Depende de la severidad, depende del tiempo de duración, depende de distintas características de la lesión y de las características del paciente y de su situación con sus síntomas. Hay muchos pacientes que se pueden beneficiar de cambios de hábitos de vida, modificando algunos aspectos de ergonomía, de potencia muscular, realizando estiramientos y fisioterapia, pueden mejorar muchos pacientes y de hecho es
suele ser el manejo inicial cuando identificamos el problema. En otros pacientes pues, que tienen o más intensidad de síntomas o síntomas que se acompañan con mucha discapacidad o con mucho malestar, pues ahí tenemos que recurrir a tratamientos pues de más entidad, como puede ser fármacos analgésicos, tratamientos dirigidos a neutralizar la inflamación en algunos puntos localizados e incluso en algunos contextos muy concretos y en algunas lesiones concretas la cirugía, que puede ir orientada a sustituir el disco que está estropeado o a eliminar su movilidad si es que hay una parte de inestabilidad que genera síntomas al paciente. Por último, con lo que estamos muy esperanzados es con las terapias biológicas que vayan encaminadas a frenar la degeneración discal. Y aunque se ha investigado muchísimo sobre este tema y en las 2 últimas décadas han salido muchísimos estudios, pues todavía tenemos que individualizar mucho qué pacientes se pueden beneficiar de ello.